Ahí está. No. Muy bien. Bueno, arranquemos. Hoy tenemos a Leandro del Peso. Debe ser de las últimas incorporaciones del IESTA, ¿no? No sé. Leandro es doctor en matemática de UBA y está desde hace un año, desde el principio de este año, está con nosotros acá y nos va a contar algo de operadores locales y no locales, como dice el título de su charla. Así que muchas gracias, Leandro, y escuchamos. ¿Tengo que estar con esto en la mano o lo puedo dejar acá? Puedes dejarlo ahí, pero si hablas medio vuelta se escucha. Bueno, gracias Nacho por la presentación y gracias por la invitación. Y también aprovechar para agradecerles a todos por el recibimiento que me hicieron. Creo que la palabra correcta en español sería la acogida, pero suena medio feo de decir así, por lo menos en el Río de la Plata. La idea de la charla es que sea totalmente informal, ¿sí? No va a haber ninguna cuenta ni nada de lo que hago en realidad, sino contarles un poco con los operadores que trabajo para ver si podemos encontrar un vínculo y trabajar juntos. Y un poco en joda, un poco en serio, la charla un poco la motivó la charla que dio Sosa con Laurita, porque cuando ellos estaban contando en lo que están trabajando, me di cuenta que es el operador con el que trabajo yo, o una de las versiones con el operador que trabajo yo. Entonces, bueno, nada, un poco contarles cuál es el objetivo y contarles los dos operadores principales con los que trabajo. Uno es local y el otro no local. Vamos a ver que uno es local porque para tomar una decisión lo que se hace es mirar alrededor y el otro para tomar la decisión mira todo, no nada más lo que pasa alrededor de él. Después vamos a ver que hay una relación entre los dos operadores y les contaré alguna aplicación de los dos operadores, una que creo que es más económica y la otra que es más biológica. Entonces, bueno, el objetivo principal es ese, contarles con los operadores que trabajo para ver si hay algún punto, si encontramos algún punto para empezar a trabajar juntos, digamos. Con Andrés estamos tratando de empezar a hablar de eso. Es algo que lleva tiempo, no es fácil, porque son lenguajes distintos. Pero estos dos operadores que voy a presentar aparecen en muchos lados y posiblemente aparezcan en cosas distintas. Entonces el primero son los operadores locales. Les voy a contar un problema que básicamente consiste en pensar una partícula que puede ser de polen arriba en la superficie de un lago que se mueve aleatoriamente. Entonces, suponiendo que hay dos borrachos en la costa, la competencia que se hace, la pregunta que se hacen los borrachos es a qué lado va a llegar primero. ¿Sí? Entonces se paran el borde del lago en dos y uno quiere que salga por lo que es gamma 1 y el otro por gamma 2. Entonces ahí está la partícula de polen y vamos a pensar que se mueve random, aleatoriamente. Entonces lo primero que hay que hacer es discretizar el problema. ¿Sí? Porque es demasiado información. ¿Cómo discretizo el problema? Bueno, hago una malla. ¿Sí? Lo pensó tal cual como está el problema. Lo pensó en 1827 Brown, que era un botánico. Y eso exactamente se preguntó eso, ¿no? Tiene una partícula de polen sobre el agua, si podía describir cuál era el movimiento de la partícula. Entonces, lo que él dijo, lo que se propusieron, es hagamos un mallado. ¿Sí? Mallamos todo. Básicamente el mallado es pensar en los enteros, ¿sí? Z por Z, piénsalo en alrededor, Z por Z, y lo que hacen es multiplicarlo por ahí. O sea que el pasito que están dando de un punto al otro es H. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, si estoy acá, me puedo mover para acá arriba, para acá al costado, abajo o en este costado. Esas son las 4 opciones que le voy a dar. Y bueno, entonces, si se mueve random, la posibilidad
de llegar, estando acá, de llegar a este lado, es un cuarto de las posibilidades de donde va a conectar. Porque todo es aleatorio, no hay ninguna. Bueno, hay que hacer una aclaración, ¿no? Que como estoy haciendo el mallado, capaz hay que engordar un poco los bordes para que. Porque si no acá, está acá y de repente saltó, ¿no? Salta afuera. Está acá y salta afuera y parece que no toca el borde, pero bueno, ahí se entiende que tocó, ¿no? Pasó por ahí todo. Y entonces llega a esa discretización del problema. La relación que encuentra es esa que está ahí. Bueno, la escribe y les queda algo así. Cuando uno mira esto, si vieron alguna vez, creo que se llama series temporales, es una manera de escribir una serie temporal. ¿Sí? Si borran, porque en series temporales solo hay una variable, acá hay dos. ¿Sí? Si borran una de las variables, eso sería una serie temporal de segundo orden. Y básicamente eso, cualquiera de las dos, es la derivada segunda respecto a la variable que está ahí. La derivada segunda respecto a x o respecto a y. Y eso nada más que mirar Taylor. El binomio de Taylor de orden 2. Si piensan en la función, hagan una función que sea, por ejemplo, u de x más e, y. ¿Sí? Si quieren escribir el Taylor de esta, de orden 2, saben que la función se aproxima a ser f en 0 más f' en 0 en t más f segunda en 0 de t al cuadrado dividido. Bueno, acá, como hay dos variables, ¿qué significa derivar? Y hay que derivar con respecto a la primera variable. Hay que hacer las derivadas con respecto a ella. Cuando uno hace eso, acá queda u de xy más la derivada respecto a x de u más la derivada segunda respecto a x de u dividido. Y esto entero. Bueno, entonces ahora digo, bueno, pero t es h, ¿no? Si t es h, me queda u de xy más u de xy, va por hi, por t, acá me comentaste, gracias, por h, más u de xy por h al cuadrado dividido. Y ahora lo hago con menos h también. ¿Sí? Entonces cuando sumo, acá queda que esto es como 2 u de xy. Este y este se van, porque justo están signos cambiados. Y acá queda la derivada segunda en h al cuadrado. Esto de acá es tener u de x más hi más u de x menos hi. Si pasan este para el otro lado, les queda menos 2 u de xy. Entonces, si divido por h, si todo esto lo divido por h al cuadrado, en el fondo recupero la derivada segunda. Entonces, lo que está del lado izquierdo es en el fondo una manera de discretizar la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, lo que tienen acá, si dividen por h ambos términos, una la derivada segunda con respecto a x y la otra la derivada segunda con respecto a y. Es el mismo cuento, pero en vez de sumar en la x, hacen lo mismo y suman en la y. Y sale el mismo resultado. ¿Sí? Si alguna vez vieron esto, sí. Sí, lo otro es con sí. Sí, está llena de errores de tipo. Eso seguro. Gracias, Marco. Entonces, básicamente, recuperan este operador. Recuperan
Acá lo puse con v de xx, pero es otra forma de anotarlo con las derivadas segundas. Ese operador, que lo que está a la derecha, es lo que se conoce como el laplaciano. ¿Sí? Es el operador que agarra las derivadas segundas con respecto a x y con respecto a y. Los que hayan trabajado con los que se acuerdan de la matriz hessiana de U es la derivada segunda con respecto a x, por ahí. ¿Sí? Es la traza de la matriz hessiana. Es otra manera de definir el operador. Este es un operador que, si lo piensan con lo que vieron de álgebra, con lo que vieron en álgebra lineal, en el fondo es un operador lineal. ¿Sí? Ahora no va de Rn a Rm, ¿sí? Sino que va de las funciones C2, porque necesitan tener dos derivadas, pensemos que sean continuas, a una función continua. Y tiene las mismas propiedades. Si quieren calcular el laplaciano de A de U más B de B, vale hacer esto. Es lineal. Es un operador lineal. Este operador aparece en cualquier planteo básico de físico, aparece este operador. La ecuación del calor, está este operador, la ecuación de ondas, aparece el operador. Cualquier cosa que uno quiera escribir físicamente, aparece el operador. ¿Sí? También aparece, se estudia mucho desde el punto de vista discreto, ¿sí? Si uno está en un grafo, ¿no? No sé, podemos tener un grafo cualquiera, el que había hecho antes, ¿no? Algo así. El laplaciano, si agarro este punto, lo que hace es suma todos los nodos que están conectados con mi nodo X, los suma todos. Eso es poner, no sé, hay varias maneras de anotarlo, pero pone todos los conectados, le resta el valor en el punto de la función y hay que dividir, para no hacer lío, por el número de nodos que se conectan con él. Y esa es una función, es una manera de pensar el laplaciano en grafos. ¿Está bien? Y también se estudia un montón, porque a veces estudiar este operador, o ciertas propiedades del operador, da propiedades sobre el grafo. ¿Está? O sea, tiene una aplicación física muy fuerte, pero también se puede empezar en espacios métricos, sacar propiedades del espacio y todo eso. ¿Sí? Bueno, es la divergencia del gradiente. No sé si conocen lo que es la función divergencia, pero la divergencia básicamente es un operador que es hacer d de x de y y hacer producto interno contra un campo. Un campo es una función, vamos a escribirlo bien, una función f1, f2, de dos variables. Es lo mismo. Es hacer producto y se suma, ¿no? Producto interno como operador. Y lo que dice, físicamente lo que hace el gradiente es pensar cómo se difunde. El laplaciano me dice cómo difunde el campo. ¿Sí? Si piensan en una población, que es el ejemplo que voy a dar, lo que les estaría diciendo es cómo se va distribuyendo la población en la región donde está. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Esa es la notación típica del laplaciano. Delta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿No? Uno usa esta como la teoría de probabilidades o
para plantear el problema, y seguro que de probabilidades uno puede deducir existencia y unicidad de la solución, pero si no uno lo lleva a ecuaciones, se lleva una ecuación diferencial. Estas se llaman ecuaciones diferenciales parciales porque aparecen dos derivadas respecto a x y respecto a y. Pero tenemos los mismos problemas que tenemos, el micrófono no me va a dar nunca, me voy a dar cuenta. Tenemos el mismo problema que tenemos con ecuaciones ordinarias, ¿sí? Si alguno hizo un curso, la materia de Mijail, de ecuaciones ordinarias, lo que pasa en ordinarias a veces se pierde, ¿sí? Que tenemos métodos para resolverlas, pero en general no se pueden resolver las ecuaciones. Entonces, ¿en qué trabajo yo? En tratar de mostrar que eso tiene existencia y unicidad, que hay una solución, ¿sí? Una vez que tengo existencia y unicidad, en realidad hay una pregunta antes. ¿Qué quiere decir ser solución? ¿Sí? Porque uno diría, bueno, vos vas a buscar una solución que sea una función C2 que cumpla esto. Andá a encontrarla. ¿Sí? Entonces uno debilita el problema, busca una solución en un sentido más débil, y después, ¿qué hace? Estudia problemas de regularidad. Quiere saber, bueno, la solución que encontré, ¿qué tan regular es? ¿Termina siendo una solución clásica? ¿Cumple eso de verdad? Bueno, todo eso es un despilfarro de teoría atrás de eso, ¿sí? Ahí, bueno, el laplaciano es un operador muy cómodo para trabajar, hay mucha teoría desarrollada. Después voy a mostrarles un problema que es bastante, el problema que está estudiando Sosita es bastante difícil, ¿sí? Y ahí la teoría se complica un montón. Pero básicamente es eso, uno llega a un planteo que puede venir de un problema físico, biológico, lo que sea, económico, y después tiene que ver si hay existencia de unicidad y si puede sacar resultado de regularidad. ¿Por qué me interesa tener existencia de unicidad? Porque yo la solución no la voy a poder encontrar, pero sí la voy a poder aproximar. Entonces, si salgo y planteo un programa o algo con la compu, bueno, quiero saber que a lo que me está dando la compu va a estar cerca de hacer la solución. Encontrar la solución explícita es muy difícil, ¿no? En general no se puede. Yo esto, como todo, se puede complicar más. Este es el otro operador local con el que trabajo, que es el operador P laplaciano. El operador P laplaciano parece una generalización del laplaciano, tiene el mismo nombre. Fíjense que se complicó, porque básicamente antes tomábamos solo la divergencia del gradiente, y ahora estamos tomando la divergencia con ese cosito de ahí, gradiente de U a la P-. Este operador no es una cosa que uno la inventa para complicarse la vida. Este operador deja de ser lineal, eso complica la vida de sobremanera, sino que es algo que modela un fenómeno físico, por lo menos la que me sé yo, que es los fluidos no newtonianos, que si quieren enchastrar la casa y hacer un lindo experimento con sus hijos, es muy divertido porque básicamente es meterle una descarga eléctrica a algo muy chiquita y vuela todo para todos lados. Está en calma el fluido, cuando le metes una descarga, explota. Se usa mucho para procesamiento de imágenes. El laplaciano se usa para resolver imágenes, pero es algo muy regular. Entonces, lo que hace con una imagen que tiene ruido es que la suaviza demasiado. El P laplaciano, como uno puede jugar con el P, puede jugar con muchas cosas. Acá hay un problema muy grande. Fíjense que P puede ir entre 1 y 2. Si P es más chico que 2, el gradiente está abajo, está dividiendo. Entonces ahí uno tiene un problema grande porque puede tener un lugar donde haya singularidades. Donde el gradiente sea 0, el operador es muy malo. Entonces eso suma otro grado de dificultad. Y igual que tiene una versión discreta, que fue cuando yo vi la charla de Nacho el otro día, que dije, pero ese operador también se parece a lo que yo estudio, porque la versión discreta sería hacer esto. Y a este operador hay un problema que es también bastante geométrico, bastante difícil,
que piensen que ustedes tienen computadoras todas conectadas, ¿sí? Entre sí, con alguna regla. Entonces quieren mandar a hacer un cálculo, se lo pueden partir en dos. Bueno, a qué computadora les conviene conectar para mandar este cálculo y el otro con cuál de otras conecta? ¿Sí? Eso es como partir el grafo en dos. Eso se llama problema de Chigger. ¿Sí? Cortar una superficie en dos con alguna regla de manera que sea óptima. Bueno, eso no lo dije con el otro, pero todos estos operadores, como igual que pasa con las matrices, se le puede calcular autovalores. Cuando uno calcula el autovalor del P, y toma el P cerca de 1, le resuelve el problema de Chigger. Le da una idea de cómo resolver el problema de Chigger. Entonces, si yo tengo un grafo y lo quiero partir en dos porque quiero repartir información de alguna manera piola, puedo estudiar este operador. Hay versiones mucho más complicadas. La versión más complicada de todos estos operadores es pensar que P es una función de X. Eso se llama P de X laplaciano y se pensó para eso, para el procesamiento de imagen. Para decir, bueno, no voy a poner, depende en el punto que estoy, decido qué valor de P pongo. Y eso procesa bien la imagen. Hay uno de los primeros artículos que leí sobre esto, era muy duro, porque lo habían hecho los que desarrollaron esta teoría, y los tipos tenían que decidir si era una casa o un tanque. Lo estaban haciendo para el servicio, para la Fuerza Aérea Norteamericana. Así que imagínense que era, si decidían mal, la cosa se pudría. Pero era básicamente, lo decían ahí en el paper, había que decidir si es una casa o un tanque. Vos veías la foto y estaba claro que era una casa y un tanque, pero eso tenía que hacer un algoritmo que les permitiera eso. Entonces empezaron a jugar con eso, y el problema que tiene el laplaciano es que cuando un borde es como muy... Cuando uno tiene un tipo de ruido, claro, suaviza mucho, como que los bordes se pueden confundir. Entonces hay que poner algo que no sea parecido a 2. Hay que poner algo que esté más cerca de 1. Y entonces jugaban con eso, con poner un P que en algunos lugares fuera 2 y algunos... Bueno, si alguno alguna vez lee alguna cosa de este procesamiento de imagen, que cuando recupero imagen se recupera mejor que otra, es toda una cuestión de vista. ¿Sí? Porque uno lo mira y dice, bueno, está, si vos decís que está mejor, está mejor. Pero básicamente ellos tienen... Lo que sí cambia es la velocidad del algoritmo. Eso sí. Bueno, entonces estos son los dos operadores locales con los que trabajo. Ahora les cuento el no local y van a ver la diferencia que aparece. Básicamente ahora lo que voy a trabajar es con una función, siempre en R2, pero se puede hacer en Rn. Todo. Voy a tomar una función que cumpla esas propiedades. ¿Sí? Que sobre los enteros sume 1, que en el 0 valga 0, y que k de xy sea igual a k menos x menos. Y de vuelta, tomo la discretización sobre z. Hago lo mismo que hicimos antes. Mirad, el cuadradito así. Voy a estar parado acá, y este paso va a tener medida h. La diferencia es que ahora no miro nada más lo que pasa cerca de ese punto, sino que dejo que cualquier punto llegue ahí, de cualquier lado. Entonces ahora la decisión no es más local, es no local. Puedo venir de cualquier lado. Tengo más información de la que quiero. Esto se llama, o el nombre que le dan la gente de probabilidad es un proceso de Levy, un vuelo de Levy. ¿Sí? La información, dejo que la partícula salte a cualquier lado. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice antes. ¿Sí? ¿Cuál es la posibilidad de saltar de un punto n a un punto m techo, n techo? Esa probabilidad me la va a dar el núcleo este que puse. O sea que el núcleo ese lo puedo definir como yo quiero, mientras que cumpla esas 3 o 4 propiedades que escribí antes, y me va a dar, cada vez me va a dar un operador distinto. Pero bueno, esto es todo técnico. Acá le metí el tiempo, para que vean una ecuación con el tiempo.
y básicamente hacemos lo mismo que hicimos antes. Estoy en este punto, ¿cuál es la probabilidad de que caiga ahí? A tiempo t, t más tal. Y ahora, la diferencia es que, como antes, siempre ponía un cuarto, ahora tengo que hacer aparecer este número, que es el que me está marcando la probabilidad. Y aparece la suma de todas esas. ¿Sí? Es lo mismo que antes. Antes acá tenía un cuarto, donde está la K, tenía un cuarto. Ahora dejo que caiga todo por ahí. Y le metí el tiempo para que vean una donde aparece el tiempo. Pero nada más. Entonces lo que hago es restarle u de xt como hicimos antes, resto de los dos lados, y lo puedo meter dentro de la suma porque había pedido que esto sumara 1. Entonces, una vez que hice eso, divido por tau. Y acá, si lo miran, fíjense que esto está fijo, esto, hago tau tender a 0, tengo la derivada con respecto al tiempo. Entonces el problema es tratar de ver cómo reescribo esto. Entonces le voy a pedir algo más al K. Le pido que cumpla algo así. El tau va a depender de h y pido que cumpla eso. Cuando pido eso, me queda escrito así. Y los que vieron integrales, por lo menos como la doy yo en cálculo 1, como me dicen que hay que darla en cálculo 1 acá, esto es una suma de Riemann. Me define la integral. Cuando miro el h tendiendo a 0, me define la integral. En vez de pensarlo así, va a ser la integral. Y me va a quedar un operador de esta manera. De este lado es lo que me aparecía la derivada de t, y de este lado aparece algo donde aparece una integral. Ya no es a un término donde tenía derivadas parciales, como el laplaciano, sino que tengo una relación integral, donde para decidir lo que pasa en el punto xy, tengo que saber lo que pasa en todos lados. Por eso se llama operador no local. Esa es la gran diferencia entre el otro. Cuando uno pone el laplaciano, solo me importa, cuando uno mira derivadas, al final está tomando un límite cerca del punto. Entonces solo le importa lo que pasa cerca del punto. Acá, como uno mete una integral, le interesa lo que pasa en todos lados. ¿Sí? Son modelos distintos. Una especie, digamos, si lo miran como especie, es una especie que tenga un poco más de información en todos lados. Los pájaros, por ejemplo, que se mueven mucho, que saben más o menos qué pasa, o tienen algún patrón que les permite saber qué pasa en distintos lugares, con algo que es más terrestre y se queda parado donde está básicamente todo el año. Entonces, eso es una decisión y son modelos un poco diferentes, pero vamos a ver que después se relaciona. El gran modelo de esto es un ejemplo, es tomar el K de xy de esa manera. Hay que elegir una constante para que se cumpla esto de que sobre los enteros sume 1, pero eso se elige, no pasa nada. Y este es el operador que se conoce como el operador laplaciano fraccionario. ¿Sí? Es un modelo recontra estudiado, que aplica para un montón de cosas, para economía, ¿sí? Para estudio de especies, para todo. Ahora ya uno lo mira acá y se da cuenta que hay un problema. Si yo pongo esto acá dividiendo, acá, cerca del 0, estoy dividiendo por 0. Entonces tengo una integral singular. ¿Sí? Bueno, eso se arregla haciendo un poco de magia, que es considerando, en vez de tomar la integral como está, se toma lo que corrige la singularidad en varias variables, que se llama el valor principal. ¿Qué es eso? En vez de integrar en todo R2, bueno, yo ahí lo puse con X y Y, uno tiene que integrar en una bolita centrada en el punto, es lo que le voy a sacar al R2, y después lo que hago es tomar el épsilon, y lo piensan con cariño, es lo que hacemos en cálculo 1 cuando tenemos integrales impropias. ¿Sí? ¿Por qué tiene nombre? Porque en R2, depende cómo uno haga eso, el cálculo cambia. ¿Sí? Este es un ejemplo concreto de cómo se hace. No pasa lo... bueno.
Entonces, ahora, si la función es muy regular, esto anda todo bien. No hace falta, uno no tiene problema con el valor principal. Bueno, todo este cuento de cómo llegué acá está en este artículo de Baldinocci, que es bastante lindo para leer. Como pasa con el otro operador, también hay una versión del P Laplaciano. Esta versión sí es un poco más tirada de los pelos, ¿sí? Yo hasta ahora no le encontré ninguna aplicación desde el punto de vista económico, nada. Hay una aplicación en procesamiento de imagen. Estos operadores también se usan para procesamiento de imagen. Están buenos para... Si ven imágenes, hay dos problemas grandes en imágenes. Uno es... yo creo. Uno es cuando uno saca una foto desde afuera y tiene ruido. Y otro es cuando saca una foto y le falta un pedazo. Y quiere reconstruir el pedazo. Son dos problemas como distintos. Entonces, estos operadores ayudan a eso. Cuando te falta un pedazo, porque usas toda la información para reconstruir ese pedazo que te falta. Bueno, de vuelta, es básicamente es poner P igual a 2. De vuelta hay un problema cuando P es más chico que 2, ahí. Pero nada. Lo que es para mí la relación más linda que hay es que si uno agarra al S, que anda dando vuelta por ahí, que está acá abajo, y toma el límite cuando S se va a 1, un límite nada trivial, recupera el laplaciano. Porque lo que está haciendo es como concentrar todo en el lugar donde está el lío, en la singularidad de la integral. Entonces se vuelve local. Con un S muy cerca de 1, la cosa se vuelve local. Entonces, los operadores se estudian por su importancia, cada uno por separado. Desde el mundo de las ecuaciones diferenciales se reactivó mucho el estudio de estos operadores en los últimos 20 años. Y ahí pasa un poco lo que le decía, que nos pasa ahora si yo quiero trabajar con alguien que lleva tiempo ponerse de acuerdo con el lenguaje, porque se redescubrieron un montón de resultados que desde el punto de vista de probabilidad ya se conocían. Y se hicieron como si no se supieran. Pero hay muchas cosas que se rehicieron en realidad, que estaban hechas. Algunas, es cierto, a defensa de lo que hicieron, estaban escritas en ruso. ¿No? O sea, era esa época donde todavía el paper de Rusia todavía se están traduciendo muchos y hay mucha información que no se tiene. Pero bueno, esta es que hay una relación muy fuerte entre los dos operadores. Les diría, bueno, Bouguereau y Brécis deben ser de los matemáticos más importantes del siglo pasado y de este siglo también, posiblemente Brécis todavía que siga el club. Bueno, y algunas aplicaciones. La aplicación que desató pensar en esto y armar una charla por este lado es la de Sosita. Es pensar que tengo un archivo, Sosita lo puede explicar mejor que yo, que tengo una acción que a un tiempo t me va a pagar una cantidad de plata, pero yo la puedo ejecutar antes. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede poner dos modelos, puede poner los dos modelos para modelar. Puede poner el modelo local, pensar que es un browniano, sería el modelo local, o pensar en un proceso de Levy, que sería terminar en un fraccionario. Entonces, si a lo que me van a pagar lo llamo psi o phi, no, ese es psi. Llega un problema de este tipo, cuando pienso que el operador es local. ¿Sí? Bueno, yo cuando lo vi en lo de Sosita, yo dije, ese es el problema del obstáculo. Es como está escrito ahí. ¿Por qué el problema del obstáculo? Porque lo matemáticamente pensado, es decir, yo tengo una función phi, que hace así. Bueno, le quiero poner una armónica, que es que tenga, digamos, el Laplaciano. Si se olvidan del tiempo, es poner algo armónico, que es que tenga Laplaciano igual a 0 por arriba. Ese problema, cuando Laurita y Sosita lo contaron, tenían un problema de regularidad, es un problema muy importante.
muy difícil de probar. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que había un borde? Y que estaba la relación de borde. Acá el borde cambia con la función. Porque la phi es la que me dice cuál es el borde del problema. Entonces es un problema de frontera libre. ¿Sí? Los problemas de frontera libre son muy difíciles de probar. El ejemplo más fácil para entender un problema de frontera libre es, piensen que quieren modelar en un vaso de agua un cubito. La frontera del cubito está cambiando todo el tiempo. Entonces, eso es que la frontera va variando con el modelo. ¿Sí? Bueno, acá el problema es existencia, pero el problema de regularidad. ¿Cómo demuestro que la solución es buena? Que creo que era uno de los problemas que tenía ahí Rosita. Ahí hay un ejemplo de un índice que se mueve con este modelo. No sé, eso decía el paper, de donde lo saqué, le creo que es ese índice. O sea, está en el artículo este de Salcha y Lanez. Salcha es un matemático bastante importante. ¿Sí? Este problema, el resultado de regularidad, lo demostró Caffarelli. Es uno de los problemas porque Caffarelli le dieron la primera vez. ¿Sí? Y no sé si con esta generalidad, pero con alguna generalidad lo demostró él. Lo que se puede ver es que la solución básicamente son C11. ¿Sí? C11 es derivable una vez y la derivada es una función de Lipschitz. ¿Qué es el Lipschitz? Básicamente es que si yo hago f de x menos f de y, esto es menor o igual que una constante por x menos y. No es derivable, casi. Una función que hace así, algo así sería, ¿no? Podría llegar a andar. Bueno, depende de la regularidad que le pongas, la regularidad que tenés. Sí, estoy asumiendo que es regular. Si pones algo que es un moco, va a ser un moco. ¿Sí? Y bueno, lo mismo se puede hacer en versión fraccionaria. Y acá también hay un índice, para que me quede tranquilo, encontré una aplicación donde decían que el 500, el otro era el 100 creo, este es el 500. Es incomprobable. Para mi punto de vista, habría que agarrar la estadística y mirar si anda. Pero esto está en un artículo de Figali. Caffarelli, a ver, premio a ver, Figali, medalla Pi. Los dos trabajaron en el problema. O sea, son problemas muy complicados. Este tiene una complicación alta que es, yo podría, vieron que elegí un K de XY, acá está puesto justo ese K de XY, pero uno podría poner un K de XY muy feo, aunque la XY sea muy buena, si el núcleo que estoy poniendo es muy malo, se pudre todo. ¿Está? Entonces es como que hay que tener cuidado con eso de las condiciones, lo que decía León un poco, ¿no? Va a pensar mucho cuáles son los datos que yo tenga en el medio para poder ver cuál es la regularidad que yo obtengo y si puedo probar la existencia de unicidad. La existencia de unicidad en este caso no se parece en nada a lo que uno se imagina, ¿no? Decir que la solución, que encuentre una solución que cumple eso, nunca es que cumpla esa igualdad. Es en otro sentido, totalmente distinto. Se llama, en este caso se usa una cosa que se llama soluciones viscosas. Hubo que definir una noción de solución para trabajar con esto. Por eso, o sea, el problema de regularidad es importante porque es lo que después nos permite concluir que en algunos casos se cumple la ecuación puntualmente. Adentro, sí, pero es 1 a 1 por el tema del borde. Adentro es infinito. Si estás lejos, tenés mucha regularidad. Y acá pasa algo parecido. ¿Sí? El problema está en el borde. El problema grande está en el borde. Si estás lejos del borde, ¿sí? Ahí no pasa nada. No sé cómo estoy el tiempo. Bueno, entonces, si ahora tengo dos especies compitiendo, una que se mueve local y una que no se mueve no local, un método de lo que se plantearon, ¿sí? Es una cosa de competencia, competimos por el recurso que hicimos. ¿Está ahí? Se van a matar dos especies por ese recurso, van a pelear por eso.
Turing lo que planteó es, bueno, si tenés dos especies compitiendo, aparte de resolver el código Enigma, planteó esto, dijo, si tenés dos especies, ¿por qué no agarrás una ecuación de reacción-difusión? ¿Se acuerdan que yo le dije que el laplaciano difunde? Bueno, la derivada reacciona, ¿no? Si lo de adelante es positivo, voy a crecer. Si lo de abajo, si lo que está a la derecha es negativo, voy a decrecer. Entonces tengo una reacción. Y el otro difunde. Entonces estas ecuaciones se llaman de reacción-difusión. Entonces con Nicolás y con Juan Pablo Bortagaray estamos tratando de estudiar este problema donde una especie se mueva de manera local y la otra no local. Y esto está estudiado, digamos. Son, por ejemplo, creo que se llaman albatros, estos pájaros que tienen el buche ese grande. Esos vuelan mucho para ir a buscar una cantidad de pescados y después hay otros peces que están más locales buscando el mismo pescado. Entonces ahí hay una competencia. Y acá pasa también, de vuelta lo mismo que en ordinario. ¿Hay una manera donde las dos especies coexistan? ¿Podemos lograr alguna condición para que las especies coexistan? ¿Se va a morir una? ¿No se va a morir otra? ¿Para qué se usa esto? Para ver si tenemos que intervenir, ¿no? Si yo tengo el modelo y veo que lo que va a pasar con la población de una especie que se va a morir, intervengo y trato de hacer algo para que eso no pase. Acá el problema es que hay un problema muy grande atrás del operador fraccionario, que es poner las condiciones de borde. Esto se llama poner condiciones hostiles. El tipo sale de su lugar, se muere. ¿Sí? Tengo la isla grande, si salgo de la isla grande me muero. Ahora eso no es muy real. ¿Sí? Pero ¿cuál es la condición más real para este tipo de problemas? Más allá de otro ejemplo de Baldinocci, es poner una condición de Neumann. La condición de Neumann lo que hace es básicamente, cuando llego para acá te traigo de vuelta. No vas a salir de la isla, viste que llegaste al borde de la isla, te volviste para adentro. Si sabes que te vas a morir, no vas a saltar. Es la idea. Bueno, la condición de Neumann parece más real y anda. El problema es que para el laplaciano fraccionario todavía es un problema abierto, ¿sabe cuál es la? No se sabe cómo poner. Hay una versión que sería esta, la que puse ahí abajo, pero no se sabe cuál es la mejor versión de Neumann. ¿Sí? Y muchas de las que se ponen aproximan al problema, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la comunidad. También, ese es otro paper de Baldinocci donde hace la explicación de por qué esa condición que yo puse. Fíjense que ahora, si se acuerdan, en el fraccionario uno integraba en R. Acá estoy integrando en omega y estoy pensando que estoy afuera de omega. Eso es, saltaste afuera y te traje de vuelta con una condición. Y creo que con eso ya está. Muchas gracias. Dos cosas. Una, que me estoy muriendo. Y la segunda es, ¿alguien tiene preguntas? Gracias por la presentación, estuvo muy buena. A ver, en la diapositiva anterior, acá ustedes están trabajando más o menos en qué espacios estarían considerando las funciones para este problema. Bueno, sí, la U, la Sí. que está de tu. Normalmente la vas a buscar o sea, normalmente la vas a buscar en un sobre. La U en un sobre H1 y la otra en un HS, fraccionario. Pero posiblemente ni siquiera. Porque capaz ahí te digo, capaz tenés que plantear una solución del tipo viscosa. No sé, todavía lo estamos empezando a estudiar. Yo creo que las dos, una en sobre H1 y la otra en HS, andaría bien. Porque ¿cómo se demuestra la existencia? O cómo entiendo yo que lo vamos a demostrar. Tenés que encontrar una solución que esté por arriba y una solución que esté por abajo. Entonces hay un método que se llama método de Perron, que si vos tenés una solución, si existe tu solución, va a ser más chica que esta y más grande que esta. Eso es lo primero que tenés que encontrar. Y después por ahí un método que dice, bueno, tomo todas las posibles soluciones que son más grandes que esta. Y a esa le calculás como el máximo y esa es tu solución. Porque esta te la corta. Ahora, eso depende de cómo plantees el problema
lo puedes hacer o pensando que son semicontinuos inferiormente, o Sobolev, o lo que ven. También depende mucho del núcleo. Ahí lo escribí de una manera, uno podría poner, no necesito poner el fraccionario, puedo poner otro operador. Puedo poner operadores más feos. Si el método ese anda, ya está. Lo único que necesitas, o sea que para hacer eso necesitas saber que hay un orden en tu solución. Esa es la parte difícil. Si podés probar una cosa que se llama comparación, vas a poder andar. Pero sí, o sea, ¿en qué lugar? Yo creo que con que te salga una cuestión débil muy simple, que sería eso, trabajar con los Sobolev, andaría bien. La idea nuestra es más que nada decir, probar la existencia de unicidad y después hacer el numérico. Porque eso te iba a preguntar, en las diapos anteriores, ahí donde estaban esos resultados, pasá para atrás. Algunos de estos resultados y los anteriores, por ejemplo. En estos papers también aparece la implementación algorítmica de buscar... Son papers totalmente aparte. Ajá. O sea, estos son... En este... Bueno, en este puede ser que haya algo. En Nacho puede ser que no me acuerdo. Pero sí, en este me parece que hay. Este es la regularidad del problema. Juan Pablo Bortagaray hizo su doctorado justo en este operador fraccionario y tiene como un método bastante bueno para encontrar la parte numérica. Y lo que nos pasó es que los papers que empezaron a trabajar con el problema este hablaban nada más que de las soluciones semitriviales, o sea que una existiera y que la otra estuviera muerta. Eso es muy fácil porque es matar a la B, por ejemplo, acá arriba, matás a la B y encontrás una solución para U, y pero desacoplaste el problema, digamos. Y hacían eso solo. Entonces, no sabíamos si era fácil probarla. No. Y después empezamos a jugar con la computadora, y en la computadora se ve que bajo ciertas condiciones hay coexistencia, y eso tiene que ver con estos dos. Donde 1 y 2 que parecen inofensivos ahí, pero son los que marcan el rango donde vas a poder encontrar solución. Otro. Operadores integrales. Los fraccionarios. Lo que pasa es que tenés que pedir alguna cosa. El fraccionario con ese sí. Es lineal. En el lugar donde estén bien definidos, ¿no? O sea, si vos tomás ¿cómo es? No sé, si tomás funciones a infinito que decaigan muy bien en el infinito a 0, la Schwarz, ahí lo podés definir bien. O sea, este operador, la otra manera de definirlo es usando Fourier. Pero para los que sepan Fourier, cuando vos haces U de esto, es básicamente sigma al cuadrado de la U pincho. Eso dice Fourier. El fraccionario está definido. Voy a poner una S. Eso es un mundo. Es que lo que hace es, si vos pensás en el núcleo, cuando... Bueno, está acá. Cuando esto se pudre, cuando el S se va a 1. Se vuelve la singularidad se hace mucho mayor. Que esté lejos de 1 te da cierto más. Cuando te acercás a 1, cuando te le pegás al 1, se vuelve demasiado singular ahí. Y entonces eso hace que lo que está cerca del punto sea lo que más pesa. Y eso hace, ya, hablando con las manos, ¿no? Eso hace que esa parte en realidad se convierta en el laplaciano. Es una demostración muy técnica. Bresci se escribe muy bien, pero ese paper no sé qué le pasó. O sea, no se entiende. Realmente es bastante difícil de entender. Esto queda grabado, ¿no? Espero que Bresci no se entiende. O sea, Bresci y Bourgain son palabras mayores en estas cosas, y está bastante difícil de leer ese artículo. Porque de vuelta tenés que meter primero con otros espacios. Lo que me decía un poco Fernando, el concepto de cómo busco solución. Tenés que meter primero en esos espacios que son los Sobolev fraccionarios, y en realidad lo que ves es que el espacio está pasando al otro espacio. Y ahí podés concluir, en algún sentido, que la cosa va a andar bien. Siempre y cuando, esto de que uno pasa,
es siempre y cuando asumiendo ciertas propiedades buenas de la función. No es que cualquier función que agarre va a hacerlo. Tiene que cumplir algo. Pero, eso. Por ejemplo, nosotros lo que vimos, igual que con matrices, los operadores tienen autovalores. Un autovalor del laplaciano es algo que cumple. Pasa lo mismo que con matrices. Tiene las propiedades, si se acuerdan, que uno encontraba un autovalor de una matriz y cualquier múltiplo de ese autovalor era autovector. Un autovector, cualquier múltiplo era autovector. Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, los autovalores del fraccionario convergen a esto. Pasa todo, o sea, como que anda todo bien. Hay que ponerle un poco de cariño, pero pasa. ¿Ah? Y numéricamente se ve. Están ordenados de cierta manera, se sacan muchas propiedades. Y esto, el problema, estudiar los autovalores de este operador, por ejemplo, en grafos, te da propiedades sobre el grafo. Bien. Marco. Muchas gracias por la presentación. Del punto de vista, en esta aplicación en particular, ¿por qué se motivaron con un recurso que como no varía con el tiempo? Es decir... no, sí, se puede. Bueno, está. Sí, pero me la quería complicar más. No, claro, pero pensando proprio en lo práctico. Sí, se podría. Sí. En general se pone, el recurso se pone dependiendo de X, pensando que en el mismo lugar siempre vas a tener un poco. En general, pero claro. Si se puede poner lo que quieras, se pueden poner más, ahí lo puse, se pueden poner cosas acá, multiplicando, acá, y eso te va a dar manejo de, no sé, de algunas cosas de la población, y pueden ponerle muchos juegos. Y hay mucho por hacer. ¿Sí? Es más, el recurso puede ser distinto. Uno puede poner un recurso arriba y otro recurso abajo. Podría hacer lo que quiera. Ok, bueno, no sé si alguien... Le agradecemos de vuelta a Leandro. Y nada, nosotros seguimos, nos vemos el miércoles que viene. Ay, no sé quién viene. ¿En qué habla es? ¿Sabemos? No, va a ser el multifuncional. Hoy nos ganó de mano a alguien que no fuimos a mirar quién fue. Esto, y ahora está reservado de acá a fin de... Perfecto. Dale.